Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Pensando en esto es que voy a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, desde los versículos 19 al 22, que es el encuentro de Jesús con todos sus discípulos, el día de la resurrección. Desde el versículo 19 al versículo 22, del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Dice así el Evangelio: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Dice que el Señor resucitado estuvo 40 días con los discípulos. Desde la resurrección hasta la ascensión hay 40 días. Y 10 días después llega Pentecostés. Quiere decir que estamos en el primero de los 40 días que el Señor va a estar con los discípulos. En ese tiempo les indicó a ellos la tarea que tenía que hacer. Y se las fue indicando. Los 4 evangelios hablan de diferentes aspectos que Jesús señaló de esta tarea. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, nos dice que el mandato de Jesús, final ya, era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quiere decir que Jesús dijo que la fe cristiana era una fe que trascendía las etnias, trascendía los pueblos, trascendía las fronteras. La fe de Cristo es para todos los hombres. Es decir, que todos los pueblos de la tierra son privilegiados con la presencia de Cristo, son aquellos que pueden recibir realmente el mensaje de Cristo. Él habló de la universalidad del Evangelio en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Marcos se subraya a quiénes, y ahí se utiliza una palabra muy interesante, porque dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, todas las personas, grandes, chicos, religiosos o no, pobres, ricos, sabios, ignorantes, todo ser humano tiene que escuchar acerca de Jesucristo. Va completando el mandato a medida que va hablando Jesús en esos 40 días, a todas las naciones, a todas las personas sin hacer distinción. En Lucas dice: ¿qué se les va a predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados. El volverse a Dios y el sentir que el pecado está perdonado. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles ya les da el proyecto. Comiencen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que cuando juntamos los cuatro evangelios, que van recogiendo las palabras de Jesús en estos 40 días, va explicando la mecánica desde el alcance universal que tiene, el alcance humano que tiene el mensaje de Cristo, el mensaje en sí sintetizado, y por el otro lado la estrategia. No empiecen pensando en la otra punta, empiecen pensando en el lugar donde ustedes están, empiecen por Jerusalén y después váyanse a la provincia, Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Está marcando toda una estrategia. Ahora, Juan relata el comienzo. Esto que nosotros leímos es cuando Jesús, en el día de la resurrección, se aparece en el aposento alto. ¿Quiénes están en el aposento alto? Juan diferencia muy bien cuando dice los apóstoles y cuando habla de los discípulos.
Discípulos son todos los que seguían a Jesús. Los 120 eran discípulos. Los apóstoles son los llamados especialmente, que son los 12. En el aposento alto, en ese momento, estaban todos los que habían todavía permanecido en aquel lugar y que eran discípulos de Jesús. Seguramente, además de los apóstoles que estaban presentes, los 10 apóstoles que estaban presentes, seguramente estaban también los del camino de Emaús, Cleofas y los que habían ido al camino de Emaús, y las mujeres que habían ido a la tumba. Recuerdan ustedes que del aposento alto bajaron 120 personas, lo que quiere decir que muchos de ellos estaban allí. Es el primer encuentro que Jesús hace con todos los discípulos una vez resucitado. Bueno, ya apareció a María Magdalena, a las mujeres, pero ahora habla con todos esa noche. Y dice que los discípulos, a pesar de que habían comprobado la resurrección, estaban teniendo miedo de los judíos, porque los judíos podían iniciar una reacción frente al hecho de que la tumba estuviera vacía. ¿Y con quién se la iban a agarrar? Se la iban a agarrar con ellos. Por lo tanto, trancaron la puerta. La palabra que usa Juan es colocaron la tranca, ¿no? Es decir, pusieron un pasador fuerte en la puerta para que nadie pudiera entrar o para que tuviera dificultades para entrar. Y dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y yo quiero marcar algunas cosas en estos versículos que leímos que creo que son importantes para tenerlas en cuenta cuando una iglesia decide hacer un trabajo de este tipo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús utilizó una palabra que era común para los judíos. Él dijo shalom, que es la palabra todavía del saludo judío, paz. Era el saludo habitual. Jesús enfatizó, paz a vosotros. Pero luego le muestra las heridas y vuelve a repetirle, paz a vosotros. Como diciendo, no entiendan ustedes que yo estoy diciendo aquí paz, como ese saludo habitual, impensado, ¿no? Que uno lo larga porque ya es la costumbre, sino que estoy saliendo de la costumbre, estoy deseándoles a ustedes la paz, porque yo he hecho, y por eso le muestra su cuerpo, yo he hecho la paz con Dios y estoy dándoles la paz de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros estamos viviendo momentos de crispación, hemos estado en el desayuno hablando extensamente de estos momentos de crispación. Y hay quienes crispan permanentemente. El cristianismo, la fe cristiana y lo que el Señor nos encomendó es un mensaje de paz. Es un mensaje de paz. Cuando Jesús envió durante su ministerio a los 70 para entrenarlos en llevar el mensaje, porque Jesús como buen maestro les hablaba y después los mandaba para que probaran y que volvieran y conversaran con él y le comentaran lo que había pasado, Jesús le dijo a ellos, en cualquier casa donde entréis, primero decid, paz sea a esta casa. Es decir, lo primero es que somos mensajeros de la paz y reconocemos al príncipe de paz. Un cristiano tiene que sembrar la paz. Tiene que sembrar la paz en su hogar, tiene que sembrar la paz en su familia, tiene que sembrar la paz entre los hombres. El mensaje constante de la sociedad es intranquilizador, saca la paz. Los medios muestran la realidad y esa realidad nos perturba, nos angustia. Y lo que las personas necesitan no es un mensaje angustiante más. Lo que necesita el hombre es un mensaje de paz, de tranquilidad, de concordia. Ya hay demasiado odio en las calles, ya hay demasiado. Necesitamos mensajes de paz. Los que quieren dar buenas noticias no pueden en esta sociedad, porque no hay buenas noticias. No hay buenas noticias. Algunos dicen, bueno, pero tienen que dar buenas noticias. Es que no hay buenas noticias. No hay buenas noticias. El periodismo tiene que trabajar sobre lo que sucede. Y lo que sucede no es bueno. No es bueno. Y entonces hay que hablar de esa realidad. Dios no nos envía para aportar a la angustia, ni a la depresión, ni para aplastar más a la sociedad, sino para llevar un mensaje de esperanza. Ahora, este mensaje de esperanza va metido en la realidad. Y acá hay que pensar en cómo hacían los profetas. Los profetas vivían situaciones muy angustiantes.
Ellos se levantaban en momentos muy críticos y tenían que hablar de esa crisis que tenía, porque no se puede sacar una crisis si primero no se señala el mal. No podían ellos dejar de hablar de la corrupción, no podían dejar ellos de hablar de la injusticia. Pero hay algo constante en los profetas. A pesar de que ellos hablaban de todo eso y señalaban todo eso, siempre dejaron un mensaje de esperanza y de paz. Siempre dejaron un mensaje de esperanza y de paz. Podían hacer una crítica profunda a lo que pasaba, pero finalmente llegaba el mensaje de esperanza y llegaba el mensaje de paz. No hay que olvidarse que el Evangelio es el buen mensaje y es un mensaje que tiene que poner paz. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Y cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, le dice que los cristianos tienen calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Como diciendo, si vas a caminar para buscar a otro, por eso tienes el calzado, tenés que saber que tenés que llevar la paz. Somos mensajeros de la paz. Un cristiano predica la paz. Dejemos que los demás siembren discordia y siembren angustia. Somos mensajeros de la paz y de la esperanza. No nos olvidemos de esto. No evangelizar no es ir a colocar angustia en el corazón de los hombres, sino dar respuestas de paz. De que el Dios de paz ha hecho la paz con Él por medio de Jesucristo y podemos tener paz con Dios. La segunda cosa que hace Jesús ese día, después de hablar de la paz, dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, 3 veces el Señor en el sermón del aposento alto les había hablado del gozo, 2 veces mientras que hablaba y 1 vez en la oración. Les dijo que los que guardan los mandamientos del Señor, dice, estas cosas yo os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, les dio una cantidad de mandamientos y les dijo: miren, estas cosas que yo enseño no es para que ustedes se amarguen, sino para que ustedes tengan gozo en su corazón. Gozo en su corazón. Cuando les habla de la oración, le dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido. En la oración que hace al Padre, dice, hablando de los discípulos: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Quiere decir que la prédica de Jesús fue: miren, un cristiano tiene que tener gozo en su vida y gozo en su corazón. Cuando se despide de los discípulos, le dice: bueno, ustedes ahora tienen tristeza, pero los voy a volver a ver. Y se gozará el corazón de ustedes y nadie les quitará vuestro gozo. Ahora llega Jesús nuevamente y les muestra las manos y el costado. Y les está diciendo: ahora es el momento del gozo cumplido. Ahora llegó el momento. Ahora tendréis tristeza, pero me volveréis a ver y van a tener gozo y nadie les va a quitar este gozo. Y cuando llega, le presenta a los discípulos las manos y el costado y dice: y ellos se regocijaron, es decir, se llenaron de gozo. Los discípulos tuvieron tristeza, temor, incredulidad también, y dio eso paso al gozo. Fíjense, interesante lo que dice acerca del sentimiento que tuvieron las mujeres que fueron al sepulcro y se encontraron con el sepulcro vacío. Vieron la piedra revuelta y el ángel les anuncia la resurrección. Y entonces dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Ahora fíjense que acá hay 2 cosas que están encontradas: temor y gran gozo. El temor, porque entraron en contacto con lo sobrenatural, y siempre eso atemoriza. Pero por el otro lado había gozo. Ahora no se fue el temor. Había gozo, pero el temor persistía. ¿Por qué? Llegaron al aposento alto y dijeron: pongan una tranca, Quiere decir, todavía tenemos miedo. Todavía tenemos miedo.
y trancaron la puerta. Y Jesús se pone en medio de ellos y les muestra las manos y el costado, como diciendo, acá estoy. Y dice, y ahora ellos se regocijaron, tuvieron gran gozo, se fue el temor. Mis hermanos, el gozo y la alegría fue la característica de los primeros cristianos. No eran ellos personas sin problemas. Ellos tenían muchos problemas y más problemas que lo que tenemos nosotros. Más problemas que lo que tenemos nosotros. Eran pobres, eran perseguidos, pero tenían el gozo del Señor, la alegría del Señor permanentemente en sus vidas. Y esto es algo que hay que conservar a pesar de todo. El cristiano tiene que tener alegría en su corazón, no porque se escape de la realidad ni porque no vea la realidad, sino porque ve al Señor por encima de esa realidad y porque todavía podemos tener esperanza. Entonces, por allí, George Bernanos, que fue un estudioso de la fe cristiana, un día dijo, voy a definir al pueblo cristiano por lo contrario. Voy a definir al pueblo cristiano por lo contrario. Lo contrario del pueblo cristiano es un pueblo triste. Lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. El cristiano tiene que tener el gozo del Señor, pase lo que pase en nuestra vida. Y las dos primeras cosas que Jesús les dijo antes de enviarlo es paz y gozo. Paz y gozo, estas dos cosas. Siempre y en toda circunstancia te tienes que gozar en el Señor. Mis hermanos, estos son los dos grandes motores de la evangelización. Y entonces Jesús, después de haberles señalado esto y de hablar de la paz y el gozo, le dice, bueno, como el Padre me envió, así yo ahora los envío. Quiere decir que primero puso paz y gozo en el corazón. Hagamos esto. El que lleva este mensaje, por más que quiera hacerlo, si no tiene paz en su vida y no tiene gozo en su corazón, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Por lo tanto, subraya paz y gozo. Y entonces en ese momento les dice, como me envió el Padre, así yo los envío. Ustedes recuerdan que Jesús llamó a los discípulos y los invitó a dejar todas las comodidades, dejar atrás los afanes de la vida, dejar las prioridades que hasta ese momento habían tenido y asumir que eran discípulos del Señor. Cuando el Señor envió a los 12, que fue el primer ensayo que hace, es enviar a los 12, bueno, vayan ahora, me han escuchado predicar, vayan ahora y prediquen ustedes, le dice, por camino de los gentiles no vayan, en la ciudad de los samaritanos no entren, vayan primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Les dijo, vayan ahí, porque todavía no sabían manejarse con lo demás, pero vayan ahí, primer paso. Luego envió un grupo, bueno, ahora vayan a la aldea samaritana. Y se fueron a la aldea samaritana, volvieron y querían hacer descender fuego del cielo. No habían entendido, Jesús lo corrige y le dice, no es así como tienen que trabajar. Luego envió a los 70, la última etapa de la predicación. Y finalmente llama a todos los discípulos y dice, bueno, ya aprendieron. Ya aprendieron que no hay que ir a los samaritanos para hacerle caer fuego del cielo, que ya hay que buscar ahora a toda la gente. Y a toda esa gente ustedes van a ir. Es decir, les dio todo un entrenamiento hasta que llegaron ellos a entender que el Evangelio es a toda criatura, a todas las personas, y que no hay que ir para hacer descender fuego del cielo, sino para llevar la paz y el gozo del Señor. La paz y el gozo del Señor. Y cuando termina de hablar todo esto, dice, entonces sopló y les dio el Espíritu Santo. Es decir, ahora viene el poder de Dios con ustedes. Fíjense que el Señor les había dicho en el aposento alto, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes. No los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas, los va a guiar a toda verdad. Y les dice, y no salgan a la calle a evangelizar hasta que el Espíritu Santo no descienda con poder en ustedes. Porque ustedes solos no pueden hacer la tarea. Necesitan que el Espíritu Santo realmente esté poniendo el poder. El Espíritu Santo es fundamental en esto, es crucial.
No hay evangelización posible sin el Espíritu Santo, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento, no hay doctrina cristiana, no hay evangelización, no hay orientación para el futuro, no hay poder, no hay iglesia. No hay iglesia. Lo que hace que la iglesia sea un cuerpo, es que en Pentecostés descendió el Espíritu Santo y los bautizó a todos en un solo cuerpo, y esto lo explica Pablo en sus cartas. Fueron bautizados todos en un solo cuerpo en ese momento. Quiere decir que toda la iglesia ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Y cuando yo me convierto a Cristo, entro a participar del bautismo del Espíritu Santo, que fue allí en Pentecostés el bautismo de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Quiere decir que el Señor les marcó varias cosas. En primer lugar, paz en el corazón. No vas a poder transmitirle el mensaje del príncipe de paz si no tenés paz en el corazón. Gozo en el Señor. Los amargados no pueden evangelizar. Y hay demasiados amargados, Un cristiano tiene que tener gozo en su corazón y tiene que gozarse en el Señor siempre. Tiene que tener la alegría de ser cristiano, estar satisfecho espiritualmente, a pesar de que a lo mejor no estamos satisfechos materialmente, pero sí espiritualmente. Y busquemos siempre lo mejor para el otro, llevando el gozo del Señor a otro. Y tener la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en nosotros y es la fuente de poder. Dios es el que toca el corazón. ¿Cómo tenemos que ir? Como el Padre me envió. ¿Cómo lo envió el Padre al Señor? Despojado, a la misma altura de los demás. Nunca el Señor se situó un escalón más alto. Cuando terminan los 30 años de silencio y comienza el ministerio, la gente de su pueblo decía, pero este no es Jesús, el hijo del carpintero, el carpintero. Quiere decir, Él estuvo con ellos, estuvo a su misma altura, trabajó junto con ellos. El cristiano no está un escalón más alto que los demás por ser cristiano. Estamos a la misma altura de los demás. La misma altura. Yo tengo un amigo que define la evangelización, y la ha definido muchas veces, y me gusta esa definición que él da. Y dice, el cristiano es un mendigo que encontró pan y va a compartir con otro mendigo que él encontró pan. Somos necesitados del Señor. Y porque somos necesitados del Señor, compartimos con los que tienen necesidad. El Señor bajó y se hizo hombre y se identificó con su pueblo y vivió en medio de su pueblo y tuvo hambre y vivió en la pobreza y tuvo sed. Él era uno más. Y el que va a evangelizar tiene que sentirse uno más dentro de esta sociedad, pero que ha encontrado algo en el Señor. Somos hombres y mujeres comunes, no somos seres excepcionales, pero hemos sido salvados por la gracia de Dios, no por un mérito propio. Y entonces con humildad, con esa misma humildad del Señor, porque queremos bendecir a nuestro prójimo, es que salimos, porque queremos bendecir a nuestro prójimo. Queremos la bendición para nuestro pueblo. ¿Cuánta necesidad hay en nuestro pueblo de la bendición de Dios? ¿Cuánta necesidad hay? Cada día nos grita la angustia, la injusticia, la corrupción, que estamos necesitando la presencia de Dios. ¿Queremos lo mejor? Pues entonces salgamos llevando lo mejor, que es que las personas encuentren a Jesucristo. Y velemos las armas, oremos al Señor cada día, por todos los que vamos a invitar, los que vamos a traer, los que les vamos a hablar de Jesucristo. Porque estoy seguro que todos estamos rodeados de gente que necesita a Cristo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Como el Padre me envió, así yo os envío. Y el Señor nos mandó. Es como dice Pablo en la carta a los Corintios, como si Dios rogase por intermedio nuestro, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios.
tenemos el mensaje de paz y reconciliación. Y esta es la tarea que tenemos por delante y durante todos los días de nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.